toca vivir cotidianamente, ¿no? En ese sentido me parece que Nietzsche mantiene una actualidad y una vigencia notable, ¿no? Sí. Doctor de Santiago, ¿está de acuerdo? Sí, yo añadiría una cuestión más. Lo importante es el tema del nihilismo, que es muy importante, como todos los temas que trata Nietzsche, en relación con la forma de escribir, la forma de pensar y la forma de manifestarse. Hay que tener en cuenta que la filosofía de Nietzsche es muy experimental y muy vivencial, de tal manera que su pensamiento está íntimamente relacionado con su vida. El propio Nietzsche solía decir que su filosofía era su pensamiento, pero era su propia vida. De tal manera que la obra de Nietzsche él la entendía como su propia biografía. Entonces, por ejemplo, para entender temas como el nihilismo, la muerte de Dios, la transvaloración de los valores, todos estos temas que son recurrentes en la obra de Nietzsche, ¿no? El propio Nietzsche hace el experimento con esa serie de conceptos en sí mismo. De tal manera que él dice, por ejemplo, yo soy el primer decadente. Tengo que experimentar la decadencia de mí para poder superarla. Yo soy el primer nihilista, tengo que experimentar el nihilismo en mí para poder superarlo. Y así sucesivamente, de tal forma que todas estas ideas, todos estos conceptos, hay que entenderlos como ideas que el propio Nietzsche va fraguando en su propio taller, que es su propia vida, con el fin de poder superarlo. De tal manera que yo, en ese sentido, pondría en relación toda esta serie de conceptos con el tema de la autosuperación, que es al fin y al cabo la filosofía positiva de Nietzsche, ¿no? Al fin y al cabo su objetivo fundamental es que el hombre se supere a sí mismo, ¿no? Y en la obra Ecce Homo, que era su propia autobiografía, el subtítulo era precisamente Llega a ser lo que eres. Este llega a ser lo que eres implica toda esta dinámica de ideas que el hombre tiene que asumir dentro de sí para poder superar y llegar a ser otro hombre distinto. De tal manera que eso es más o menos lo que quería aportar a la idea del nihilismo, pero que hay que entenderla también desde esta perspectiva vivencial de Nietzsche, que no son ideas que se exponen, sino son ideas que se viven. Y en esa medida, esa es la vigencia que tiene Nietzsche actualmente. Es un pensamiento muy vivo. Sí, es que es muy interesante lo que apunta. O sea, Nietzsche, no hay que olvidar que es un tremendo sufriente, es un hombre que sufre enormemente, tiene problemas de salud desde jovencito, posiblemente por una cuestión de sífilis, aunque no está claro, y acaba los últimos 10 años de su vida, pues acaba en la locura, pues más inane, o sea, incapaz de nada, ¿no? Él toma esa sentencia, es cierta, de Píndaro, de llega a ser quien eres. Es decir, para él el sufrimiento es una virtud, es algo. Él incluso creo que recomienda a sus amigos, a sus seres más queridos, les aconseja que sufran, que padezcan todo lo que puedan, porque eso va a permitir un resurgimiento, es su caso, o sea, es el tema, o sea, entender el sufrimiento como una virtud. Con relación al nihilismo que apuntábamos, se puede enfocar desde dos ángulos o dos perspectivas, ¿no? Por un lado, él cree que todo ese código moral cristiano, como apuntaba Enrique, él es un profundo anticristiano. O sea, él es, uno de sus títulos es el anticristo, ¿no? Él considera que todos esos valores morales que puede aportar el cristianismo, esos valores de piedad, de compasión, de clemencia, no es nada más que hacer explícita una manera de que el esclavo adquiera una predominancia que en realidad no debería tener en absoluto. O sea, todo eso es hacer despreciable los valores que en realidad son valores y se deben, que son los valores, digamos, de la aristocracia, de los poderosos, es la fuerza, es el vigor, es el espíritu guerrero, del guerrero rubio, del guerrero vikingo, germánico. Todos esos valores el cristianismo lo único que hace es echarlos para abajo. Y él considera que el cristianismo nihiliza en el sentido de que desprecia lo verdaderamente importante que es la vida. Que es la vida, que son dos cuestiones. O sea, que es, por un lado, la conservación de la vida, pero por otro lado, el aumento. O sea, si tú conservas algo, lo vas a acabar perdiendo. Tienes que incrementar continuamente. Ese digamos, es
el sentido, el orden último de la vida, de la realidad. Esa es la voluntad de poder, de la que tanto se habla también de Nietzsche, ¿no? Y por otro lado, él mismo genera, digamos, o cimienta ese nihilismo, o sea, ese no creer en nada, esa pérdida de valores, al hablar de la muerte de Dios no solo del Dios cristiano, del crucificado, sino de la verdad unívoca, o sea, de lo que nos da pues una tranquilidad intelectual que nos hace creer que no hay que preocuparse en nada, en fin, la tranquilidad burguesa. Porque él desprecia tanto al cristiano como al alemán burgués, que lee pues sus periódicos y que se contenta con sus salarios y tal, ¿no? O sea, hay esa doble cuestión. El cristianismo ha nihilizado, o sea, ha destruido la verdadera esencia, que son las emociones que te provoca la vida, o sea, que la verdad está en la emoción que sentimos nosotros, por un lado, y luego a la vez, pues lo que pueda aportar esto en el proceso de humanización de todos nosotros, pues él lo desprecia y dice, esto no existe, hay que convertirse en animales, hay que volver a nuestros instintos y hacer caso a nuestra voluntad de poder, y que los poderosos se hagan poderosos, y dejémonos de monsergas de que si la piedad, de que si la compasión, de que si la ternura hacia los cristianos, el que tenga que desaparecer, que desaparezca, y en todo caso le ayudamos a desaparecer. Impresionante, doctor. Más o menos. Más o menos. Pues es que no, deslizándose por esa pendiente se llega a parte de esos mitos a los que yo he hecho alusión. Sí. Yo creo que el tema del nihilismo no tiene por qué conducir ahí. Vamos a ver, el nihilismo, primero, cuando se le señala a Nietzsche como el filósofo del Dios ha muerto, prácticamente se le señala como el deicida, el que ha matado a Dios. El proceso, lo que significa la frase Dios ha muerto, significa todo el resultado de lo que se ha venido llamando a lo largo de la historia de Occidente el proceso de secularización. Toda una cantidad de críticas que han ido poniendo, de críticas y de reflexiones que han ido poniendo de manifiesto la superación de determinados modos de pensar religiosos y cristianos en concreto para fundamentar la política, para dar consistencia a los valores morales, para legitimar principios. Cuando se ha llegado en la época de Nietzsche a una especie de evaporación de esa vigencia, Nietzsche lo único que hace es tomar nota como notario de que eso sucede, es decir, de que se ha perdido la fe, de que lo que antes era el fundamento de toda la cultura de Occidente se ha terminado volatilizando. Eso es el nihilismo, la pérdida del valor, de los valores fundamentadores. Pero eso para él no es una cosa, digamos, terrible, una tragedia ante la cual haya que desanimarse y desesperarse, sino que es al contrario, es un dato positivo, porque de alguna manera eso devuelve al hombre la libertad que hasta ese momento él había proyectado y había cedido en valores supremos que se habían convertido en absolutos. El hombre es el creador de sus valores, el hombre es el organizador de su sociedad, el hombre es el promotor de la superación y de la conservación de su vida. Por tanto, el horizonte del nihilismo es un horizonte positivo porque abre las puertas a la libertad. La de Nietzsche es una filosofía de la libertad, de la creatividad de una cultura nueva, de unos valores nuevos. ¿Cuál ahora, sin embargo, debe de ser el criterio de esos valores y el criterio de esa cultura? Hasta este momento ha sido, pues, criterios como un bien en sí y un mal en sí, una verdad en sí y una falsedad en sí. Y entonces ahí lo que decía Jorge tiene toda la razón. Ahora es la vida la que se convierte en el criterio. Y entonces los valores, los nuevos valores que se pueden crear desde esa nueva libertad que el hombre ha recuperado, tendrían que servir para el potenciamiento y el engrandecimiento de la vida, para la elevación del grado de existencia de una sociedad. ¿En qué medida una moral hace feliz a una sociedad? Eso es lo que sirve como criterio de que esa moral es buena.